Llevo años acampando, obviamente fuera y dentro de campings, y al día de hoy, como están las cosas, me sigue pareciendo un sistema relativamente económico para poder irte unos días por ahí. Hoy quiero hacer un vídeo práctico, dar a la tuerca un poquito más. Quiero comentaros dos cosas que me han sorprendido más allá de lo que yo esperaba. Y voy a comentaros dos cositas. En el futuro iré haciendo más vídeos de estos porque creo que hay artículos que merecen un poquito más que esas primeras reviews que os suelo hacer. Aquí tengo algo misterioso, pero creo que es un acierto de producto que ahora os comentaré. Colchoneta de Flextail, creo que la conocéis todos ya porque he hecho un par de vídeos de ella, tenéis uno por aquí, donde os comento mis primeras impresiones, cómo dormí con ella sobre la nieve. Funcionó muy bien. Es una colchoneta principalmente orientada un poco al frío, tiene un valor de 5 o 5 punto algo, valor R, así que es una colchoneta que va a proteger bien del frío. Antes de irnos este último viaje al Pirineo, estuve probando en casa esta colchoneta y la otra que suelo utilizar más, que es también la Sea to Summit, que tiene un valor R bastante inferior, pero se supone que era muy cómoda. El problema es que cuanto más utilizo esta, más dudo de la Sea to Summit. Y no solo por la comodidad, que me ha sorprendido esta, pero es que la Sea to Summit hace mucho ruido cuando te giras de un lado para otro. Yo soy de los que no me suelo estar quieto, y esta tumbé en una un rato, luego en la otra, luego al revés, es mucho más silenciosa. Y me ha sorprendido por la comodidad. A diferentes inflados lo podía tener más fuerte o menos. Las dos bandas laterales que tiene más altas son, vamos, para mí, no sé, aporta una comodidad, primero que te deja bien centrado, que puedes apoyar un poco los brazos. Así que encantado estoy, no dejo de recomendarla. Esto que tengo aquí no es porque sea necesario, sino porque tenemos dos, Carmen tiene otra, y para diferenciarlas le puse esto. Vamos con el artículo misterioso. Aquí tenéis la Mini EcoFlow. Además, muy inteligentemente la han llamado Trail, porque le han querido dar un sentido de movilidad y de practicidad. Claro, esto ocupa, comparado con una batería grande, pues muchísimo menos. Y para que os hagáis una idea, las primeras baterías que yo hice vídeos eran una cosa así, con un asa, y pesaban, pues tienen la misma potencia que esas, casi 300 vatios hora. Es más, para que os hagáis una idea, ya que el tamaño es parecido, esto tiene casi 5 veces lo que una batería externa de 20.000 miliamperios. Jamás he pagado en un camping por electricidad, porque como sabéis, pues siempre he tenido un tipo de batería, otra, he tenido paneles solares y siempre me he apañado. Es cierto que cada vez los dispositivos que utilizo no requieren de gran potencia. Todo es a través de USB-C, cargas PD, con lo cual muchas veces me sobra absolutamente estas baterías. Por ejemplo, la EcoFlow grande, pues está muy bien si necesitas cosas que tiren vatios y cosas que tiren a 600, a 1000, tiene un sentido. O incluso si tienes un vehículo con instalación de una nevera, la cual tiene que estar tirando continuamente las 24 horas al día. Pero en este caso, para este tipo de aventurillas, la verdad que me apaño con una nevera que compramos 2 o 3 veces hielo. Tenéis el vídeo por aquí de la nevera que utilizo, que sigue durando después de años. Y realmente una batería grande como la de EcoFlow me quita sitio en el coche, me complica la vida. La tienda de campaña es muy grande, sobra para los dispositivos que utilizo. Os pongo una lista de lo que suelo cargar para que veáis que no es gran cosa: 2 móviles, 2 iPads, luego sí, que si dron, que si 2 cámaras, que si micrófonos, que si el reloj. Son accesorios, pero todos, como digo, se cargan muy rápido y no requieren de gran potencia.
Y una de las opciones lógicas sería pues baterías de estas de 20.000 miliamperios, pero esto para un día te vale, pero cuando ya vas una semana o más tiempo, pues ya estás fastidiado. Creo que EcoFlow se ha dado cuenta de esto y ha hecho algo entre medias. No pretendáis enchufar a esto herramientas de 600 vatios o cafeteras, porque no está pensado para eso. Está pensado, como he dicho, dispositivos móviles, cámaras, relojes, tabletas, con la practicidad de que no tienes que estar encendiendo, apagando. Tienes dos USB-Cs de 140 vatios cada uno, así que para la mayoría de tabletas, portátiles, todo va a ir sin problema, con la practicidad de que enchufas y desenchufas y automáticamente reconoce el dispositivo, y esos dos USB-C además, de 140 vatios cada uno, te van a permitir también cargarlo. Puedes cargar de varias maneras, con dos cables de USB-C de red, y podrías cargar hasta casi 300 vatios hora, con lo cual en menos de una horita lo tendrías listo, o lo puedes cargar también con paneles solares que pueden ir con USB-C, como es el caso de este que acaba de sacar EcoFlow, que son 28 vatios, pero os va a dar una corriente continua de 20, y es, pues eso, mínimo. Imaginaros combinado esto con esto, lo práctico que es para una acampada. Es que lo encuentro genial. Pero como os decía, el USB-C lo vais a poder enchufar a una fuente de carga, y es que cuando hayas cargado el dispositivo o tengas que cargar algo, sin desenchufar el USB-C, puedes conectar tu dispositivo y cargarlo. Y además, que tienes algo de 12 voltios tipo mechero de coche, que quieres tirar un poco de una neverita o de algún accesorio, de un ventilador, pues no tienes problema. Aquí tienes toma de 12 voltios. Pantalla clarita que te va a dar toda la información de la carga que tiene, de si estás cargando lo que le queda por cargar, si estás cargando otros elementos, te va a decir cuánto le queda, cuánto tiempo te va a dar con ello, así que completísimo. Y creo que realmente, para los que siempre hemos dicho que las baterías grandes tienen precios elevados, creo que esta os sorprenderá. Que nos vemos en el próximo vídeo.